Perfecto. Entonces, para los que se integraron quizá entre la clase anterior y hoy día, subimos el video de lo que hicimos el día martes, que esencialmente era leer las reglas del juego, explicar cómo está el metacurso, que ahí están todas las instrucciones, las evaluaciones. En el fondo que no queremos sorprenderlo al menos en ese tipo de cosas. Así que lo que nosotros vamos a hacer hoy día ya es un poco introducir hacia dónde queremos apuntar, qué esperamos del curso, recordar ciertas cosas que ustedes deberían traer del curso anterior y ver un poco hacia dónde va y cómo esto puede aplicarse particularmente a la ingeniería comercial. Entonces, algo que a mí me gusta harto entender en un principio del curso es qué esperan del curso de contabilidad 2. ¿Qué expectativas tienen respecto a lo que vamos a aprender, lo que vamos a hacer en este curso, etcétera? ¿Alguien espera algo? Yo que esta vez se me haga más fácil como entenderlo porque las otras veces me había costado entender conta. ¿Esta es Porque tu tercera vez? no, es que yo estaba en otra universidad y di conta uno y aún ¿Ya? así no me fue bien. Y ahora di conta uno el semestre pasado por Ujú. primera vez en esta universidad y también me costó mucho y no sé, lo encontré complicado y sobre todo como fue online, no sé, como que fue mucho Ah, enredo, entonces muchos como que la pasé cambios. mal. Pero Entonces ahora aprobaste no quiero el semestre pasarla pasado. mal. Sí, sí lo pasé, pero igual me fui a examen. Ah, ya, pero no es nada tan terrible. O sea, No sé, igual sufrí, entonces ahora quiero como de verdad como entender bien y no, que no sé, no me pase nada. bueno, o sea, no sé, no puedo prometer que no van a sufrir, puedo prometer que sí eso se va a transformar en un aprendizaje al final del semestre. Sí, Am, entenderlo también así como bien. Y yo sí estudio, no era como que no estudiaba ni nada, si no, no hubiera dicho nunca nada pensé. ahora. ¿Y en qué universidad estuviste? En la Antes. Federico Santa María. Pero no te convalidaron el contabilidad uno de la Federico. Es que no lo pasé ahí, no lo pasé. Ah, pero igual no Entonces, se parece, o sea, cuando yo lo he visto, en general casi no lo convalidamos. O sea, cuando me preguntan el secretario. ah, En todo caso, sí que igual debe haber sido mejor. ¿Y el semestre pasado con quién hiciste? ¿Conta uno? con Marco Saavedra. Ah, ya. Bueno, o sea, mira, un poco va a seguir esa línea, quizás por eso que es distinto, porque lo que yo decía en la clase anterior también es que en los cursos, particularmente Introducción a la Cuenta, este semestre, que ya deja de ser de Conta uno y Conta 2 se han transformado en cursos más analíticos, menos mecánicos. Sí, sí, Ujú, quizás hay una diferencia entre particularmente lo que es el curso de Conta uno que es un poco más de técnica de repetición, una vez ya, pero ¿para qué uso esto? No es tan claro de ver. Y sí, quizás el enfoque de Marco es más de hacer harto ejercicio, etcétera. Quizás nosotros vamos a hacer menos ejercicio, vamos a revisar más estados financieros reales. Más, a ver, dígame cuál es el mejor segmento de negocio, ¿usted le prestaría plata a esta empresa o no? ¿Por qué un asco? ¿Por qué un éxito? Ese tipo de cosas. Entonces, más que construir la información financiera en este curso, quizás sí lo podemos poner así como algo que esperemos es utilizar la información financiera para tomar decisiones. ya, como analizar más que... Es más analizar que Ujú, construir. ya. O sea, les diría para todos los que quizás ya lo hicieron alguna vez y tienen incertidumbre, quizás es más que usted haga 100.000 cálculos y aquí están todos los datos. Usted escoge el que quiera y dígame por qué. Eso es algo de lo que, y nosotros vamos a discutir mucho en que el juicio, o como el criterio, la formación profesional, es súper importante en esto, porque en el fondo quizá aquí nadie se va a dedicar a control de gestión, ni a contabilidad, ni a finanzas, pero quizá alguien va a ser un gerente de segmento, o tú vas a ser el gerente de una tienda, o vas a dirigir un restaurante, etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que alguien va a esperar de ti y que eso va a obtener esa información probablemente de la contabilidad. Entonces quizás no van a preparar la contabilidad, pero la van a ocupar, por ejemplo, para medir su desempeño. Entonces, dice, ya llegó final de año, a ver ya, ¿cuánto vendió? ¿Cuánto fueron las utilidades de la empresa? ¿Cuántos dividendos pagamos?
no, malo su negocio, no hay bono, o sí, super bono, 5 sueldos, 6 sueldos. Bueno, depende entonces que independiente que el área sea comercial, que sea logística, que sea servicio de postventa, satisfacción o experiencia del cliente, inteligencia de negocios con seguridad, otras áreas que son menos financieras, de todas formas se retroalimentan de una información que podría ser financiera y en última instancia influye en el bolsillo de todo tipo de administradores. Entonces, por eso utilizar esa información para la toma de decisiones, digamos, es algo que va a ser el enfoque de este curso. ¿Sí? ¿Qué espera el resto? ¿Alguien espera otra cosa distinta? Profe, Yo, por yo... ejemplo, dale. Ah, dale. No sé. Dale, no, dale. Nada, que yo espero eso mismo que usted acaba de explicar, profe, porque yo vengo de bachillerato, al igual que muchos compañeros de acá, Ajá, y tuve introducción a Conta ajá. y Conta uno, entonces como que siento que no hemos basado todo el rato en lo que es como la técnica, mucha repetición, muchos asientos, entonces si ustedes ahora me pasaran, no sé, por estado de situación financiera, no sabría cómo analizarlo bien. Y eso espero de este curso, más Eso. que... O sea, digamos, más análisis, menos mecánica. O sea, sí para, claro, de hecho, por ejemplo, este semestre ya el curso de introducción a la contabilidad para el bachillerato es totalmente equivalente al de ingeniería comercial. Así que yo diría que eso en los últimos 2 años facilitó el que fuese en el mismo programa en realidad para ser un poco menos exigente de lo que era el contabilidad uno de ingeniería comercial como entrada directa y que se homologara con algo que fuese más amigable, pero también le estamos incluyendo más análisis. Porque yo lo decía en la clase anterior, o sea, si 2 profesores del área, egresados de aquí, magíster en finanzas, etcétera, que tienen asesoría y consultoras de contabilidad, han hecho poco asiento, es súper inútil para gente que trabaja en otras áreas no relacionadas. Entonces, está bien, hay una parte que hay que entender lo que es media mecánica, pero inclusive en la introducción a la contabilidad de este semestre se va a incluir mucho más una parte que sea analítica, porque si no uno no ve el fin. Entonces nosotros, por ejemplo, en algún momento sería, pero, ¿qué empresa es mejor? ¿El Parque Arauco o el Mall Plaza? ¿Por qué? Ah, no tenemos idea. Bueno, ahí hay que empezar a desmenuzar que mira, que estos son los activos, que esto es lo que cobra de arriendo, que estos son los costos, y este es mejor o peor por tales y cuáles razones. Ah, pero es que esta adopta la política contable de A, que no es la misma que B. Ah, chuta, entonces son peras con manzanas. Como ese tipo de cosas que trascienden más a la técnica contable. Por eso que en el sentido de las pruebas, la mitad es analice ese tipo de cosas con poco o nulos cálculos cualitativas. O sea, ahí sí hay un cambio de paradigma que si para alguien es más complejo, etcétera, vamos a tratar de hacer muchas más aplicaciones. Por el contrario, si alguien está acostumbrado a mucho ejercicio y ve que hacemos 3 clases o 4 clases y no hacemos ejercicio, pero vamos a estar viendo los estados financieros de Farmacia Humana, de Enel, de Entel, y vamos a estar viendo el zoológico de Johannesburgo, por ejemplo, o vamos a ver en algún momento un museo, etcétera, instituciones distintas, sin fines de lucro, que quizás lo que no quieren o lo que quieren hacer no es ganar plata, sino que quieren, por ejemplo, cumplir con ciertos pasivos laborales o mantener sus activos. Otras razones, vamos a estar en ese análisis más que muchos ejercicios, digamos, por semana. Está lleno de ejercicios también, pero hay quizá una preponderancia mucho más al análisis y a ver cosas reales. Por eso que lo que yo generalmente hago, voy a internet y le digo, mira, en Google vamos a buscar esto, ¿no? Porque no es como que nosotros entregamos los estados financieros y era una cosa que un ejercicio solo funciona acá, está cocinado, no tiene ninguna aplicación real. Así que cualquiera podría replicar eso en su casa, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, es cosas de lo que vamos a hacer. Más análisis, menos mecánica. ¿Qué otras cosas esperan? Yo quería decir algo que era súper parecido a mi compañera, yo también vengo del Bachi, y lo que me pasó también con introducción a la contabilidad y contabilidad Uh-huh. uno siento que son ramos bastante parecidos, muy mecánicos, pero yo creo que va más relacionado con análisis, es como bajar un poquito toda tierra, porque siempre que hacíamos ejercicio es ya, pero es que esto no pasa tan así en la vida real, esto no es tan así, entonces como que uno al final mecanizó todo, pero el momento de uno querer ver un estado financiero de, no sé, pues, de un equipo de fútbol o algo así, no, me costaba llevarlo un poquito a la vida real, a lo que en verdad pasa. Ajá. Ya, perfecto. O sea,
harto de eso vamos a hacer cuando lleguemos a activos intangibles. De hecho, por ejemplo, para que tengan una idea más o menos hacia dónde direccionamos eso, yo di como un desafío permanente. Dije, busquen algún equipo de fútbol en el mundo que revalorice los pases de sus jugadores. Y recuerdo haber visto en el post de Webcurso 60, 70 postas, no, pero es que este equipo, este no, y como, no, pero esta política contable no es así, etcétera. O un terreno que se deprecie, por ejemplo, así como cosas extrañas. Ah, ya, y alguien buscó un vertedero en México, etcétera. Entonces, si vamos a hacer eso, y más que sean de cosas reales, de que ocurren, porque nosotros en el ejercicio podemos poner cualquier cosa, pero si después cuando ustedes llegan a ocupar esta información no era así, la receta no cuadra uno a uno, entonces es poco útil, por no decir inútil, lo que nosotros le expliquemos aquí. Entonces, si hay algo de eso, y dentro de ese análisis quizás el cómo utilizar esa información quizás es formar criterios, no solamente criterios en el sentido contable, sino que sentido ético. Por eso, por ejemplo, en la sección anterior, sentido ético, alguien me preguntaba por los capítulos de mi libro, que yo esperaría que el fin de semana o ya la siguiente semana lo empiece a colocar la mayoría, pero le agregué una sección a partir de una discusión el semestre pasado en el que por qué la empresa actúa muy poco éticamente en ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, porque cualquier empresa que esté abierta en la bolsa, digamos que cualquier persona podría ir y comprar acciones de la empresa y ser socio, aunque sea en un pequeño porcentaje, pero ser socio de la empresa. Esa empresa, ¿qué querrán ver los accionistas de esa empresa? ¿Qué creen ustedes que quieren ver esos accionistas? Liquidez. Ya que la empresa tenga efectivo en el sentido de la liquidez, pero si ellos pusieron plata, ¿qué querrán a cambio de su plata? Dividendo. Dividendo para recibir quizá una rentabilidad. Entonces, ¿cómo medimos la rentabilidad? Por ejemplo, utilidad sobre el patrimonio que hayan apartado o utilidad sobre los activos para ver aspectos más del tipo operacional o quizás la utilidad sobre los ingresos que genere. Son algunos de los indicadores que vamos a ver la próxima semana. Mira, esto es lo que te miden. En el fondo, que las empresas ocupan para la evaluación de desempeño, voy a agregarlo de hecho, la evaluación de desempeño de las distintas áreas dependen de KPIs. Y un KPI, un Key Performance Indicator, un indicador clave de éxito dice, mira, yo te voy a pagar un bono si vendes tanto por metro cuadrado, o si obtienes márgenes por encima de esto, o si tú en realidad tienes una rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre la inversión, rentabilidad sobre el patrimonio, o tienes una razón de liquidez, por ejemplo, es decir, que tengas más activos corrientes que pasivos corrientes de 1, de 1,2 veces, etcétera, porque la empresa no quiere pasar pellejería, por ejemplo, no quiere estar complicado de que hacia fin de mes no vende, no puede pagar sueldo y cosas éticas. Entonces, quizás en esa línea más de formar juicio, que su opinión pueda diferir de lo que hace la empresa, vamos a discutir muchas veces que a mí me parece que esto está malo, que podría mejorarse, que tiene sentido lógico o no, y unificar esto con lo que hacen los negocios, porque en el fondo y lo vamos a discutir más en detalle hacia adelante, pero si el negocio hace A y la contabilidad te dice X, es tonto. Entonces el que se tiene que adaptar siempre es la contabilidad. Tú no vas a dejar de hacer negocios porque la contabilidad te diga otra cosa. Por el contrario, si la contabilidad te dice otra cosa, debe decir, me debiera adaptar a la situación de negocios. Por eso también una parte significativa de los aprendizajes esperados es que uno entienda cómo funcionan las empresas en sus distintas áreas, si es que tienen distintos segmentos de negocio, además, distintos países y otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos, yo esto se los planteaba a los de justamente introducción a la contabilidad, pero ponernos en la situación práctica actual. Por ejemplo, tu indicador de desempeño o tu evaluación de desempeño en un área comercial, ¿de qué dependerá? De tu productividad Ya, ¿y cómo mido la productividad? con los ingresos. Ya, con las ventas. Listo. Para vender más,
en estas situaciones actuales, ¿qué debiese ofrecer? Ahora, en plena pandemia, ¿qué ofrezco para poder vender más? Seguridad, Mascarilla. Seguridad, higiene, Despacho. Envío Despacho, gratis. eso. medidas Delivery. sanitarias. Higiene, seguridad laboral con seguro. Perfecto. Listo. Entonces, esto es una empresa que las personas debieran ir físicamente, y si las personas no pueden ir físicamente, tendría que ofrecerte otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, miren, pongamos una industria para que podamos setearnos y no veamos las 1000 posibilidades que existen. Industria automotriz. Tú quieres vender más autos. ¿Será un buen momento para vender autos o un mal momento para vender autos? Mal momento. Ese momento. Mal. Es un mal momento. Yo creo que depende del tipo de autos, profe. Puede ser un camión o cosas así de traslado. Ajá. Y yo creo que eso sí se podría vender más. Sea, por ejemplo, no sé, Falabella contrata particulares para que le trasladen las cosas. Ujú. Entonces quizás una automotriz que se dedica más a hacer camiones, le vaya mejor que una que se dedica a hacer autos particulares. Es cierto, o sea, flota, que es camiones, tractores, utilitarios, etcétera, no es que le ha ido mejor, quizás, digamos, ha sido menos malo. Esa es la realidad. Todos han bajado sus ventas, por ejemplo, comparativo al año pasado, inclusive en el periodo del estallido social, prepandemia, pero el que ha sido menos impactado es el mundo flota, como que las empresas igual van a tratar de renovar sus camionetas en la minería, por ejemplo, los camiones de reparto, etc. Entonces, pero si tú quieres que las personas te compren, ¿es un buen momento o un mal momento? No las empresas, solamente las personas, auto. Profesor, Mal momento. Ajá. malo. Perdona, quería apuntar algo. Es que igual se dice que con lo del retiro del 10% va a Así es, aumentar harto la compra de autos. Eso es. O sea, inclusive eso pasa en otros momentos del tiempo. Por ejemplo, en la minería, en Antofagasta, en Calama, etcétera, es habitual que cuando hay un bono por término de conflicto, porque el sindicato se pone a negociar cada 4, cada 5 años y les pagan a los trabajadores 20 millones por término de conflicto para que no sigan en paro, entonces ese bono se invierte en autos. Y entonces pues, tú podrías decir, bueno, ¿cuándo va a ser la negociación? Va a ser la negociación en marzo del 2020, por ejemplo. Muchas automotoras se anticipan a eso, dicen, mira, ¿cuánto te han dado los años pasados? 17, 18 millones, pero este año se viene mejor, ya, te vendo un auto de 20. Ya, pero no me pagues ahora, págame cuando te entreguen el bono por término de conflicto. Vino la pandemia, el bono por término de conflicto es 0 y chao. ¿Y qué hace la automotora? No tienen cómo pagarle, ¿qué le va a generar? La pérdida. Deuda. Cuenta incobrable. Bueno, por ahí va. O sea, digamos que una parte de esa cuenta o una parte de las cuentas existentes podría volverse incobrable. Entonces, digamos que ya hay un concepto que uno debiese traer quizás de un contabilidad anterior, digamos, intro o conta uno, y que eso genera incobrabilidad. Entonces, eso está muy asociado a que tú quieras vender más. Porque si tú quieres vender más, ¿qué puedes ofrecer? Descuento. Descuento, por ejemplo. ¿Qué más? Pensemos créditos, solo en crédito, que es se decir, endeude. facilidades de pago, ¿sí? O que los plazos sean más largos, o que la tasa de interés sea más baja, o que te paguen en cuota, varias cosas de ese tipo. ¿Se O entiende? financiamiento, Claro, digamos que las facilidades de pago tienen que ver con el financiamiento. Entonces, quizás yo te ofrezco, en vez de financiarte el 70% con un crédito de Chevrolet, te ofrezco el 80% o te ofrezco el 90%. Y entonces, por ejemplo, tú sacas el 10% de tu AFP, que, no sé, fluctúa entre 1 millón y 4 millones, por ejemplo. Tú dices, ya, si me financian el 90% ustedes, que yo tengo que poner como pie el 10% y tenía 3 millones, me puedo comprar un auto de 30.
pero si ustedes me financian solamente el 80%, yo tengo que poner el 20%, me puedo comprar un auto de 15 millones. Bueno, estiremos un poco más, un 10% más, y así me compro un auto del doble, chuta. Eso hace la diferencia importante, pero me va a quedar una cuenta por cobrar por 27 millones, que quizás ya retiró todos sus ahorros. ¿Por qué lo dejaron retirar los ahorros? Ah, porque hubo una disminución en los ingresos, etcétera, chuta. Eso podría ser mayor incobrabilidad a futuro. ¿Se entiende? Sino también para que te compren un auto. ¿Qué le puedo ofrecer? Particularmente como si se venden en enero o en febrero. ¿Qué ofrezco para vender un auto? Financiamiento. Bueno, tenemos financiamiento, tenemos descuento en el precio. O sea, créanme que hay algunos concesionarios de auto ahora vendiendo los autos con pérdida, pero necesitan caja, necesitan pagar sueldos. Entonces, en vez de tener los autos ahí y no vender nada, prefiero venderlo a pérdida y asumir la pérdida en pos de tener efectivo para pagar los días. Tal vez lo venden en cuota, con más cuotas, porque la gente en enero y febrero se da vacaciones, entonces no quieren gastar tanto plata en los autos. Ya, pero si lo compro en enero, ¿qué tengo que hacer en marzo? No, el Pagar la permiso de patente. circulación, Listo. Pagar la Te puedo patente. ofrecer patente, te puedo ofrecer el permiso de circulación. Circulación. O sea, esto en región inclusive, me quedé corto ahí, sí, permiso de circulación. En regiones es más potente todavía, que ofrecen unos incentivos quizás no tan tradicionales. Quizás más los concesionarios de Santiago, por ejemplo, ofrecen garantías. Entonces yo te hago el mantenimiento de los próximos 3 años, 4 años, 5 años. Yo te voy a hacer los cambios. Listo. Eso requiere de un juicio. Porque fíjense, ustedes venden un auto, digamos, por 10 millones de pesos. ¿Cuánto de eso reconocen como ingreso? Unos 4 deben ser. ¿Por qué? Bueno, de ingreso 10, De pero de No, de utilidades. ingreso no debiesen reconocer 10. Porque miren, cuando yo te vendo el auto y listo, o te prometo algo más. Ah, tendría que poner una cuenta de descuento, ¿no? Como entre Por ahí comillas. va. Y ahí el descuento podría ser varias cosas. Si tú dices, mira, pero es que si me paga de aquí a 90 días, o en 3 cuotas, o en 3 cheques precio contado, yo le ofrecí hacerle un descuento de 5%. Pero no sé si me va a tomar el descuento. O yo le prometí que yo le iba a hacer el mantenimiento a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años. Bueno, le tengo que cambiar las pastillas, le tengo que cambiar el aceite, el filtro del aceite, otros mantenimientos, la correa de distribución. Ah, ya. Y eso cuesta. Ah, ya, mira, entonces voy a sacar partes de la bodega. Esas partes yo se las compro al proveedor, invento, chino, por 100.000 pesos. Pero si yo las vendiera a cualquier persona, las vendo a 200. Entonces, como yo le prometí ciertas cosas al cliente, esas cosas que le prometí, ¿qué serían contablemente? Un pasivo a la empresa. Un pasivo para la empresa. ¿Cómo valorizo el pasivo de la empresa? ¿Lo valorizo por 100.000, que es lo que me costó, o por 200.000, que es lo que dejo de ganar? Por 200.000, por lo que dejo ganar. no, por lo que te costó, por lo que la plata que tú invertiste, ¿no? No sabemos. Pero es parte de esto. Quizás los dos casos estarían bien, porque alguien dice, no, es que yo ya le pagué al proveedor. No, es que yo tengo un valor razonable, entonces hay un costo de cumplimiento. No, es que yo invertí tanto, hay un valor recuperable. No es que yo iba a usar eso internamente y hay un valor de uso. No es que yo lo iba a vender y lo iba a transportar hasta cual parte y hay un valor neto realizable. Distintos criterios. Muchas técnicas para medir esto. Entonces ahí requiere un juicio y desarrollar algo que te haga sentido. Entonces tú dices, por ejemplo, si tú vendes 3 partes, repones 3 partes, hay un costo de reemplazo. Entonces lo lógico es que tú dices, bueno, lo que me cueste reponer las piezas que voy a utilizar en garantía, porque en general yo mantengo 10 de estas piezas, no sé, pastillas de freno, mantengo 100 en stock. Entonces si yo ocupé 4 contigo, entonces voy a reponer 4 y hay un costo de reposición o costo de reemplazo. Ah, listo. Pero ¿qué hago? No, el proveedor no envía en 6 meses. Ah, tengo que ir a comprar la 10 de julio. Bueno, hay un precio de mercado. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa y ese tipo de juicio lo debe hacer un administrador.
Entonces, tú eres el gerente de un local y dices, mira, ¿sí? ¿Qué vamos a vender a crédito? De un local de cualquier cosa, inclusive podría ser un restaurante en estos tiempos y todo, le vamos a ofrecer crédito a las personas para aumentar las ventas. Y puede generar varias cosas. Mira. Veamos algo más fácil que antes de entrar en la incobrabilidad. El retail, Falabella, París, Johnson, el que se le ocurra. ¿En qué momento del año es cuando más venderá? Navidad. En Navidad. Navidad. Listo. El día de Ahí la está mamá. concentrado. Y el día de la madre, el día del niño, etc. Pero la Navidad, el último trimestre del año, es el mejor significativamente en venta. ¿No te gustan los regalos de Navidad? ¿Cuándo los devuelves? En el verano o en marzo. Ya. O sea, los devuelvo el año siguiente. ¿Todo de acuerdo? Si alguien va, no se va el 2 de enero, pero nadie lo va a devolver entre Navidad y Año Nuevo. ¿Entiendes? Entonces, fíjense que la empresa podría haber mostrado súper hartas ventas, por eso que el concepto de ventas no es lo mismo que ingreso, y en realidad tiene que anular todas esas ventas. Entonces, si no vendo nada en el verano del año siguiente, tengo puras ventas negativas, una cosa bien rara. ¿Entiendes? Entonces tú dices, es que no sabía que me lo iban a devolver. Pero ¿cómo? Si toda la vida te han devuelto el 2, el 3, el 5%. Entonces si tú crees que una parte de las ventas realmente te van a devolver los productos y tú vas a tener que devolver la plata, no esperas que esos beneficios económicos fluyan hacia la entidad. Entonces no debieras reconocerlo como ingreso. ¿Se entiende? Y entonces eso requiere de un juicio, porque dicen, no, es que a futuro traje mejores productos, me van a devolver menos. Bueno, eso va a aumentar tu utilidad porque hay más ingresos. Es que yo creo que va a ser más, está difícil, no sé, el Key Account Manager fue malo, o el Category Manager, o el Product Manager escogió mal, no sé, los productos de este año, no estamos en sincronía con el mercado, anda a ser tú, que me van a devolver más productos. O al revés, incobrabilidad, que algo en lo que uno se dedica harto tiempo en general en contabilidad uno. Entonces uno diría, mira, hagámoslo con dos empresas. Voy a cambiar el color. Hagamos con dos empresas que tenemos. Decimos, mira, una empresa tiene, le voy a poner ventas, aunque no sea el concepto exactamente correcto, y vende 100. ¿Ya? De esas ventas de 100, le voy a quitar los costos de venta que son de la mitad, que son 50. Eso produce que me dé un margen bruto de 50. Y de esos 100, el 10% no me va a pagar. Entonces voy a decir que de los gastos de administración y venta hay 10 que son incobrables. Entonces tu utilidad operacional es de 40. ¿Sí? Entonces aquí requiere de juicio. Si de los 100 hay un 10% que no se va a cobrar jamás, ¿eso es un gasto, es una pérdida o es una reducción de los ingresos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende. ¿De qué? Depende de cuánto margen saqué de las ventas en relación al costo. ¿Ya? Si saqué Eh, mucho, ¿debería contabilizarlo de otra forma los incobrables? Debería como menos ingreso, pero encuentro yo que si el margen no es tan grande, quizás me resulte pérdida. Pero Como eso es más pérdida. cercano a la realidad. mm, O sea, si, por ejemplo, aquí 10 se vuelven incobrables. Si tu margen fuera de 5, por ejemplo, pierdo plata. Pero esa es tu realidad en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, podría haber ese caso de que lo reduzcamos de ingreso. Entonces, lo voy a hacer con otro color, con rosado. Vamos a decir, mira, podría decir que tengo ingresos por 90, que el costo de la mercancía que vendí fue 50, entonces me gané 40. ¿Por qué? Porque de los 100 solamente esperaba cobrar 90, entonces no tengo nada acá y tengo 40. ¿Qué empresa es mejor, la empresa 1 o la empresa 2? ¿A 2? La 2, ¿por qué? Porque no tiene gastos. Pero las dos ganan 40. Pero una no presenta gastos.
¿Y eso es bueno o es malo? Según yo es positivo para una empresa que no presente gastos, ¿no? Podría Puede ser porque a la larga sospechoso, no te va a ¿no? presentar menos gastos, ¿o no? O quizás está ocultando los gastos, po. ¿Entiendes? O sea, porque mire, si no es un gasto, ¿qué otra cosa puede ser? Un desembolso que haga la empresa. Puede ser que no esté contabilizado. Bueno, es que o lo contabilizo como gasto o lo contabilizo como qué otra cosa. Pasivo. No, ¿Como costo? Pérdida. como costo. Pérdida. Porque fíjense, tanto los activos y gastos crecen por el debe, por la izquierda. Por el otro lado, los pasivos, el patrimonio y los ingresos crecen por el haber. ¿Sí? Eso yo creo que todos lo tienen claro. Entonces, o lo activo o lo gasto, pero una de las dos. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, si acá no es un gasto, no es que estoy construyendo un edificio, no es que estoy generando unos inventarios, es que estoy desarrollando la lealtad del cliente, etcétera. Muchas cosas que hacen las empresas para justificar que eso no reduzca sus utilidades. Fíjense que las empresas quieren tener utilidades, particularmente cuando son con fines de lucro. ¿Se entiende? Pero si nosotros decimos, mira, es que esta vende 5.000 millones, esta vende 40.000 millones, no son números que sean comparables. Entonces, quizás muchas veces verlo en términos porcentuales ayuda. Entonces, si yo me gano 50 sobre 100, ¿cuánto es porcentualmente? 200%. No, pues 50 dividido 100, al revés, la inversa de eso. Ah, La no, mitad. 50. 50%. Ya, y acá me gano 40%. ¿Sí? Pero fíjense acá, me gano 40 sobre 90. Entonces me gano, digamos, 45%. Y lo mismo acá. Entonces aquí ya tengo, me quedo como medio corto. Entonces al final la empresa 2 estaría como ocultando gastos, porque no es lo real, su ganancia no es esa. O sea, es que O sea, no, mejor la ¿qué es primera lo porque gana real? más. O sea, vende No, si más. las dos ganan más. O sea, las dos ganan lo mismo, perdón. Yo estoy pensando como que, como que aclara más de mejor forma dónde están esos realmente esos 10 que se perdieron, porque lo otro lo pasa por venta, cosa que no sé, estoy pensando si Pero se alguien debe. perdieron, eso, hacia allá quiero ir, ¿se perdieron? O sea, son incobrables, porque usted cuando lo planteó dijo como que son incobrables sí o sí, que nunca los vamos a recuperar. Y si ¿Y nunca los cuándo vamos a supiste recuperar, que eran incobrables? en el momento que me di cuenta que no me lo iban a pagar, o sea que ¿Cuándo? ya pasó un periodo donde ya los puedo declarar como incobrables. Ah, entonces tenemos que... Cuando yo creo que hay incobrabilidad, ¿qué debo declarar contablemente? ¿Qué? Gasto por incobrabilidad. No. O sea, claro, O sea, no reduzco sé, un por eso activo, estamos discutiendo. Pero, reduzco un activo, ¿ya? ¿Con que qué? mi activo era la cuenta por cobrar, contra una gasto por incobrabilidad. No. Ah, no, pues, contra una cuenta por cobrar. No. ¿Entonces sería un castigo? Castigo es cuando realmente el cliente se fugó a Rumania. Gasto por EDI contra EDI. Ya. Que hayan dicho en el curso anterior gasto por EDI está bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero digamos que hay una estimación de deudores incobrables y eso no deja de ser una estimación. Pues, tú decir, oye, pero es que, mira, una compañía de seguro, ¿tú crees que todas las personas que tienen un seguro de incendio, de terremoto o de daño a terceros van a chocar todo al mismo tiempo o a todos se les va a quemar la casa? ¿Alguien creerá eso en una compañía de seguro? No. No, pues, por eso que las pólizas, el pago mensual es mucho más bajo que el valor del auto, que el valor de la casa, etcétera. Pero eso podría pasar. Es altamente improbable, pero no es imposible. Aquí es lo mismo, oye, tus clientes podrían quedar todos cesantes y no te pueden pagar. Podría pasar que quizá eso se incrementa la probabilidad que ocurra en una crisis económica como la actual, en la pandemia, pero todavía sigue siendo una estimación. Por eso requiere el juicio. Entonces yo voy a decir, mira, ¿cómo sé cuántos clientes van a volverse incobrables? Bueno, puedo ocupar el saldo de la antigüedad de las cuentas. Puedo ocuparlo basado en los ingresos, las ventas totales, o las ventas totales a crédito,
o puedo hacer un modelo de 1 a 1 de la pérdida esperada hacia adelante, que en realidad eso es lo que dice la norma. Claro, pero yo soy una pyme, por ejemplo, yo tengo un cliente en la consultora que vende todo por gramos. Entonces, ellos dicen, mira, quiero 1,300 kg de Omo, ya, y quiero tanto de jabón, y quiero tanto de poroto, etcétera. Todo lo vende al gramo. Entonces, lo que le ocurre es que tienen pequeños almaceneros que, por ejemplo, no van y compran 1 millón de pesos de Omo, van y compran quizás 20.000 pesos todos los días, en un volumen de cuentas por cobrar que le quedan significativas. Entonces tú no puedes ir una a una a las facturas, el volumen de trabajo sería imposible de administrar para una pyme por lo demás. Claro, si tú eres Codelco, puedes soportar un programa informático de $1.000.000 al mes y se justifica. Si una pequeña empresa no llegan a ese tipo de opciones, ¿se entiende? Entonces quizás tienen que hacer algo que, mira, más o menos el 2%, el 5%, el 10%, el 20% de los clientes no pagan ya, y más o menos nomás. Pues si también que la información sea mucho más precisa es costoso para la empresa, ¿se entiende? Entonces eso te va a generar algo. Entonces, al generar esta estimación de deudores incobrables, la estimación de deudores incobrables, ¿qué tipo de cuenta es? Un contraactivo. Contracuenta de activo. Perfecto. O sea, funciona al revés. Funciona como un pasivo patrimonio, pero reduce el valor de las cuentas por cobrar. Entonces, fíjense que si yo hubiera vendido 100, tendríamos algo así como una cuenta por cobrar bruta por 100 en el activo. Le voy a poner aquí bruta. Tendríamos estimación por deudores incobrables por el 10% de eso. Entonces, en los estados financieros lo que aparecería sería una cuenta por cobrar neta por 90. ¿Se entiende? Entonces, realmente, ¿cuántos beneficios económicos esperas que fluyan hacia la empresa? 90. 90. Entonces, ¿por qué declaro ingresos por 100? Porque ese fue lo acordado en las cuentas por cobrar. Pero tú sabes que no te van a pagar. Pero es que... Para que sea más fidedigna la información, porque uno no puede decir, bueno, yo aproximo esto, tengo que decir exactamente cómo fueron las... Por eso, ¿qué es más fidedigno? ¿100 o 90? 100. ¿Cuál es lo más probable de las dos situaciones? No, lo más probable son los 90, pero si uno clarifica que son los 100 que yo vendí, más una EDI de 10 por estimación de deuda incobrable, y eso sería lo más fidedigno. Bueno, eso es 90, 100 menos 10, ¿no? Sí. Porque en el fondo, miren, ya que nombramos los asientos, yo trato de evitar los asientos, pero me suena que en esta situación podría clarificar el asiento. En el fondo tú dejas una cuenta por cobrar que en el neto vale algo contra el ingreso que voy a registrar. El ingreso que voy a registrar es de 90. ¿Y cuánto vale la cuenta por cobrar? ¿90 o 100? De 100, ¿o no? 100. Entonces no me cuadra. 90. Ahí iría 100 contra una EDI, podría ser, ¿o no? Bueno, pero es que en la EDI yo no la creo cada vez que hago la cuenta. Porque no, se hace una estimación desde al principio, según yo. Eso es. Al principio del periodo o al final del anterior. Porque en el fondo, piensa esto en un local comercial. Tú no puedes estar, oye, voy a vender, con tarjeta, a ver, uy, mira pierdo 10 minutos, chao. La fila que tengo en el kiosco, no, imposible administrar eso. Tú quizás al final vas y agarras 5.000 facturas que tengas y dices, a ver, mira, más o menos en la historia esta ya hagamos una estimación. Yo espero que el siguiente periodo se me caigan tantos, y esa es la EDI. Cuando realmente tú dices, mira, este cliente nos debe hace 9 meses y no me contesta el celular, y bueno, no sé, nos debe 200.000 pesos, no da para enviarlo a cobranza judicial ni demandarlo, chao, castigo. ¿Se entiende? Pero es cuando tú ya has dicho, yo he hecho lo humanamente posible o lo que está dentro también de las posibilidades de la empresa, porque la empresa tiene posibilidades limitadas, que obviamente aquí en la sala se nos pueden ocurrir unas súper locuras, pero que son inaplicables para la empresa. Entonces esto tiene que ser más práctico. Dice, a ver, el 10% de los clientes no pagan todos los años. Bueno, si yo te muestro 100 y realmente me pagan 90, tú vas a estar, ¿me quieres dar un bono o no me quieres dar un bono? Profe, una pregunta es que yo hay una cosa que no entiendo, no sé si es porque uno está muy acostumbrado como al cuadernito en sí, pero
Para mí me suena más como más claro decir, yo vendí una cuenta por cobrar de 100 contra un ingreso por venta, y una vez que él me dice, no sé, yo le voy a pagar a 30 días, Ajá. pasan esos 30 días y yo lo hago contra Eddie, por ejemplo, por los 10 que no me pagó. ¿Se entiende un poco? Eso es lo que hubiera hecho yo en un tipo de asiento. No le hubiera puesto los cuentas por cobrar de 90, hubiera puesto los 100 contra Por ingreso por eso, venta, y una vez que se acabe el plazo lo hago contra Eddie. es que Eso eso no estaría, está tan mal para un conta uno. O sea, está mal. Pero no tan, o sea, en un conta uno está bien porque obviamente nosotros no, que en un contabilidad uno nadie espera entrar a este nivel de detalle, es la primera vez que se enfrentan a la contabilidad, llamarlo gasto por incobrabilidad o pérdida por incobrabilidad o reducción de los ingresos, todo suena bien con tal que entiendan que hay menos utilidad. Pero ahora queremos ir un paso más allá, ya si en los dos casos gano 40. Lo que pasa es que ganar 40 sobre 90 suena bastante mejor que 40 sobre 100. Pero ganar 40 sobre 90 es harto peor que ganar 50 sobre 100. Oh, pero es la misma empresa, vende el mismo producto, lo mismo, pero tienen dos políticas contables distintas. De plano, en los objetivos de aprendizaje, esto va a un nivel superior porque estamos tratando de cuestionar esto. Quizá un contabilidad 1 y en especial yo diría la primera mitad del curso anterior está concentrado en habilidades que son más bien básicas. Recordar y aplicar, pero aplicar de forma introductoria. Quizá aquí discutir y replantear son habilidades en la taxonomía de Bloom que son aprendizajes de orden superior. Entonces, no hubiese esperado que alguien pudiera desarrollar una discusión de este orden hace 4 meses, en abril, por ejemplo, o no sé, mayo más o menos, que hubiera, hace 3 meses, que hubiese sido cuando están en cuentas por cobrar, ¿se entiende? Pero ahora sí uno podría decir, mira, ¿cuánto es lo que yo espero? ¿Cuál es el caso más probable? ¿El caso 1 o el caso 2? ¿Que te paguen 90 o que te paguen 100? 90. 90. Entonces aquí viene el problema del juicio profesional. Si yo te digo que me van a pagar 100, te estoy engañando, porque es virtualmente imposible que te paguen 100. Es casi imposible, porque tendrían que pagarme todos los clientes y yo ya sé que en promedio el 10% no me paga. Insisto que hay métodos estadísticos más complejos, pero tratemos solamente de no el cálculo, sino lo que hay después del cálculo. Entonces, es mucho más fidedigno y es súper interesante que hayan planteado eso al principio, porque eso es una de las características esenciales que necesitan los estados financieros, que te muestren la película de la empresa como es, no que diga, no, mira, yo vendí 8.000, pero vinieron todo al otro día y anularon las ventas. Y eso pasa. Eso pasa, por ejemplo, en el turismo harto, eso pasa en las empresas de carga, particularmente las empresas de arco. Entonces dicen, mira, vamos a cerrar el trimestre y estamos como 2 millones de toneladas abajo en carga. Ah, ya, agendémosla, pues ya las vendimos, pero no hay puesto los containers encima. No, es que está varado el barco, pero apenas el barco se llene, ah, no, ya no los queremos. Bueno, anulemos la venta, pero a ti ya te dieron el bono basado en las ventas. ¿Se entiende? Profe, una duda. Lo correcto ahí quizás no sería ponerlo en notas de los estados financieros como el EDI, en cierta forma. No, si el EDI va en los estados financieros. Por eso que la nota es quizá uno de los estados financieros más importantes. De hecho, lo discutíamos con los profesores el otro día. Dijimos, mira, ¿cuántos estados financieros hay? 4 o 5. No, pero es que las notas sí, pero sin las notas no tengo idea. Que aquí dice 90, ¿y qué es 90? No sé, podría ser que tú vendiste 150, le quitaste 20 de descuentos por pronto pago, 15 de descuentos por volumen, 10 de incentivos, les diste puntos de fidelización, les diste millas Latam Paz, les prometiste la garantía que le iba a pagar el permiso de circulación 2, 3 años, ¿dónde hacer tú? Le quité el IVA, débito fiscal, se volvió incobrable tanto, y van a devolver en garantías porque hay errores de fábrica, tanto, y entonces me va a quedar 90. Bueno, pero si no tengo todo ese desagregado, no me permite comparar. Pues, si yo veo 90 contra 100, digo, la 2 es súper mala, vende menos que la 1. Sí, pero solamente podrían tener políticas contables distintas y eso te cambia la vida. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una diferencia significativa. Por eso que lo exactamente correcto sería 2. Son cosas que vamos a ir depurando más allá en el curso. Pero, en el fondo, uno debiera decir, mira,
para entender claramente esto hay que ir a la definición. En general, las definiciones básicas, si uno tiene la duda, te van a clarificar cosas. Por ejemplo, un activo. ¿Qué 4 características debe cumplir un activo para ser considerado como tal? Generar flujo. Ya, generar flujo a futuro, una. ¿Qué más? Perdón, profe, ¿puede repetir? Que se me quedó medio cortado. ¿Qué características debería tener un activo para ser considerado como un activo? Tener derecho sobre él. Ya. ¿Qué tipo de derecho? Derecho a uso libremente cuando yo quiera. Control, listo. Entonces, que genere beneficio y control. ¿Qué más? Medible. Ya, eso, que sea medible, que sea valorizable de alguna forma, con las múltiples técnicas que vamos a ver, pero de una forma fiable. No que tú digas, mira, tengo la Mona Lisa. ¿Cuánto vale la Mona Lisa? No sé, o sea, y va a pasar en muchas instituciones, nosotros no vamos, solo vamos a ver superempresas, vamos a ver, por ejemplo, un zoológico. Te donan un elefante. ¿Cuánto vale un elefante? Un museo. Te donan un soldado de terracota. Bienes de patrimonio cultural. Es súper complejo valorizar los bienes de patrimonio cultural. ¿Se entiende? Entonces podría cubrirte, ya llamemos un tasador de elefante. Claro, capaz que existe, pero la empresa está a punto de morir, que va a andar gastando plata en eso, con cuevas llega a fin de mes. Entonces es súper complejo para esas empresas que tienen, que particularmente en este sentido, la actual situación que tienen poca plata, están haciendo maravillas para pagar sueldo, etcétera, que vayan a avanzar en ese sentido. ¿Entiendes? Entonces, si con suerte llegan a fin de mes, no vamos a gastar plata en eso. Entonces la empresa dice, mira, tengo el elefante, no tengo cómo registrarlo contablemente. Entonces es súper importante esa característica que ustedes dicen, oye, necesito medirse de alguna forma que sea fiable, que quizá eso puede variar, que hay más técnicas, mejores, peores, etcétera, pero que sea fiable, que le crea. Y además, que haya surgido a raíz de hechos pasados. No es que en el futuro, en 10 años, te voy a vender, no. Que haya pasado, la contabilidad está basada en hechos que realmente ya ocurrieron. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, mira, por el contrario, un pasivo es una obligación que es presente, es decir, surge a raíz de hechos pasados, la empresa se va a desprender de recurso económico en el futuro, la empresa obviamente está obligada y eventualmente la compañía puede medir esa obligación porque le va a costar tanto cumplir, porque pagó tanto o porque le debe tanto de sueldo o le firmó la factura al proveedor, etc. Entonces cumple las mismas 4 o similares características para un pasivo. Entonces, ¿el patrimonio qué será? ¿Cómo defino el patrimonio? Es como la fuente de financiamiento, según yo. Pero un préstamo también es una fuente de financiamiento. Sí, pero de El parte préstamo como de los dueños de la empresa, no de terceros. Es cierto, pero y no tenemos otra definición así como le pertenece a quién, a los dueños, pero ¿cuánto? Al accionista, de acuerdo al respectivo como porcentaje que ellos aportaron. ¿Y eso vale algo? O sea, yo aporté 1.000.000 en una empresa, ¿me van a devolver el millón? No, según yo devuelven más, por las utilidades. Si es que la como empresa por- tiene utilidades. Sí. O sea, la realidad es que más empresas quiebran al año que las empresas que se abren a la bolsa. Entonces, los súper exitosos son mucho menos que las empresas desastrosas en el fondo. Entonces, para tratar de depurar, las cuentas que hay dentro del patrimonio de una compañía podrían ser el capital que aportaron las personas al principio de la empresa, digamos el capital social. ¿Qué otras cuentas podrían haber dentro del patrimonio de la empresa? Las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas. ¿Que las utilidades retenidas pueden ser negativas? Sí, Claro. Entonces podrían comerse todo el capital social. Así que podrían perder toda la plata que aportaron inicialmente.
entonces podría llegar a tener patrimonio negativo. No hay problema. Y además están las cosas raras, el otros resultados integrales o las reservas, ¿sí? Que son transacciones, las vamos a digerir mucho más en el curso, menos habituales, digamos, y también son parte del patrimonio. Esas son las tres cosas que están dentro del patrimonio. Entonces, eventualmente uno dice, bueno, pero el patrimonio vale algo siempre que pase ¿qué cosa? Que genere ingresos. No, porque la empresa podría generar ingresos y más gastos y perder plata. Siempre que la utilidad retenida sea mayor al final, o sea, que esté ganando plata la empresa efectivamente, que tenga caja chica. Pero la empresa podría no tener nada de caja. Que sea rentable. Pero Que los activos sean mayores a los pasivos. Eso es, Que y esa es la definición. Esa es la definición de patrimonio. Que los activos sean mayores que los pasivos. Porque el patrimonio es activo menos pasivo. Esa es la definición. En el marco conceptual lo leen para el control del mártir. Mira, que en realidad el derecho residual que queda sobre los activos después de haber pagado todas las obligaciones suena más bonito, pero eso es activo menos pasivo. ¿Entiendes? Si yo tengo activos que no sé, las máquinas las hice pebre, pero vendí mal y vendí con pérdidas, chao, no tengo ni máquinas, ni inventario, ni caja, no tengo nada. ¿Qué van a ganar los accionistas? Pero los accionistas no tienen una obligación, no pueden ir eso, oye, págame. No, pero el banco si dice, si no me pagas, te embargo los autos, te embargo los edificios, los terrenos hasta que me paguen o que la empresa quiebre. Una de dos. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia. Y por lo tanto, también tenemos una definición para ingresos y para gastos. Un ingreso es cualquier aumento de un activo o una disminución de un pasivo que no se explica por un aporte de los dueños. Entonces, cuando tú vendes un producto que compraste por 50 en 100, o sea que hay un ingreso porque los dueños no han puesto nada, pero está entrando más caja de lo que tenía. Por el contrario, un gasto es cualquier aumento de un pasivo o disminución de un activo que no se explica por lo contrario un aporte, un retiro de los dueños. Entonces tú dices, mira, tenía una máquina, la tenía botada, pasó el tiempo, se depreció. Listo, gasto por depreciación. ¿Se entiende? Entonces, la empresa dice, tengo menos activos y los accionistas retiraron algo, no retiraron nada, bueno, entonces eso es un gasto. ¿Se entiende? Y ahí uno ya sí puede entrar a discutir esto. Entonces tú dices, en el neto, si yo vendo algo que me prometieron pagar 100, pero que yo tengo bastante certeza en decir que 10 no se van a pagar, entonces, ¿cuánto espero cobrar de eso? 90. Y ahí eso es lo que entra en la definición del activo. La cuenta por cobrar es los beneficios económicos que vayan a fluir hacia la entidad. 90. Si tu activo aumenta por 90, no puedo registrar ingresos por 100. Se te descuadra la ecuación contable. ¿Se entiende? Por eso que lo más fiel, lo más justo sería mostrar 90. Nada distinto. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas quizás son conocimientos que ustedes debiesen traer de los cursos anteriores. Por ejemplo, también deben haber visto muchos inventarios, por ejemplo. Entonces, en inventarios vieron que podían ocupar la empresa qué sistemas para contabilizar los movimientos de su existencia. Voy a guardar esto y me voy a pasar a otra. Entonces, de contabilidad 1, digamos, lo voy a ir rayando acá. De contabilidad 1, ¿qué cosas saben? ¿De inventario se refiere? Sí, o de cualquier cosa. Las tablas de inventario. Ya, tarjetas de existencia. Las revalorizaciones de inventario. Los métodos de contabilización de inventario. Ya, o sea, saben además, voy a ponerlo acá, el costo o el valor real, o sea, el neto, el mayor entre ambos. ¿Qué más? Calcular el EDI. PPE. EDI. Ya. ¿Creen saber de PPE? Perfecto. Nosotros lo vamos a ver de nuevo por si acaso, pero al menos tiene una noción introductoria de qué es la depreciación, me parece. IVA. IVA, algo súper importante. IVA. Perfecto. Descuento.
El deterioro de Depreciación. cuentas por cobrar. Ya, aquí lo que yo creo es que saben depreciación. Si es deterioro de cuentas por cobrar, esto es EDI. Descuento, escuché. Y acá saben promedio ponderado, me imagino. Costo promedio ponderado. ¿Qué más Sí. saben? FIFO, LIFO. FIFO, LIFO, eso es importante. Para IFRS está prohibido el LIFO, pero en Sí. Estados Unidos es permitido todavía, así que se puede utilizar perfectamente y aparte a mí me gusta pasarlo en realidad en contabilidad 1 porque crea una lógica además de cómo estoy pensando. Entonces, para algunas empresas no es tan tonto utilizar LIFO, quizás tiene sentido hacerlo. Profe, ¿por qué era que el LIFO, yo sé que era como que daba una utilidad mayor, ¿cómo era? ¿Por qué no estaba permitido el LIFO en sí? Una razón más simple. ¿Cuánto valdrá un iPhone 2 en los inventarios de Entel? Hoy en día nada. Listo. Entonces, si tú ocupas LIFO, last in, first out, los nuevos celulares que salgan son los primeros que asigno a los costos. No tiene una relación física, podría no ocurrir. Tú vendes el que el cliente quiera comprar nomás, pero eventualmente los costos que reconozco son los de los últimos artículos. Entonces, los que van a quedar en la bodega son los más nuevos o los más viejos. Los más viejos. Los más viejos. Entonces, lo que te está presentando el estado financiero es una información altamente desactualizada. Por lo tanto, eso no te sirve para tomar decisiones. Ah, perfecto, ya, perfecto. Entonces, en algún momento tú vas a tener que hacer un deterioro. Entonces, eso es tonto. ¿Para qué voy a hacer esa estupidez si es mejor que hubiera aplicado un método que me refleja de mucha mejor forma la realidad de la compañía? Perfecto. Entonces, podrían ser otras cosas. Porque, por ejemplo, una empresa que vende una frutería, que vende productos que son perecibles, ¿qué método debería utilizar? FIFO. FIFO, ¿por qué? FIFO. Porque si no se echan a perder, entonces los primeros que entran, los primeros que salen. Ya, entonces, ¿qué podría ser? Porque eso es lo que hace físicamente. Fíjense que la contabilidad tiene que hablar con lo que tiene el departamento de operaciones, de logística, etcétera. Entonces, tú vas a poner como más al frente en un supermercado, en una frutería, etcétera, la fruta que está por madurar. Por eso, si alguien va al supermercado, tienen paltas de auto, ya están listas para consumir en el día, de 1 o 2 días, de 2 o 3 días, de 3 o más días. Entonces tú ya sabes cómo va a ir moviendo los inventarios en el fondo. Pero quizás no debiese ser eso, porque las primeras que entran son las primeras que se van a vencer, ¿o no? Necesariamente. No necesariamente. Por eso podrían haber otros. Quizás en contabilidad 3 se pueden explorar de nuevo, pero tú podrías decir FEFO. El primero que expira es el primero que sale. Eso es algo que se ha desarrollado mucho más para la industria alimenticia, porque obvio, eso funciona mejor a que cómo es tu negocio. La contabilidad se debe adaptar a cómo es tu negocio, no de otra forma. ¿Se entiende? Pero tú podrías tener otros métodos, HIFO, LOFO, etc. Hay un universo de esto. Uno, si muestra esos 2 o 3 en contabilidad, uno está bien, pero lo importante es entender que si la empresa funciona de una forma, debiese la contabilidad acompañarla en vez de estorbarle, que es lo que le pasa mucho a la empresa. Y dicen, no, el departamento de contabilidad me pide una sarta de estupideces y lleno de papeles y me da una información que es nada que ver con lo que yo creo. Nosotros la estamos rompiendo, no hemos ganado todos los premios y ellos dicen que estamos perdiendo plata. Bueno, algunas veces la contabilidad está mala, otras veces me pasó una metal mecánica. Hoy hemos ganado 20 licitaciones en línea y nadie no nos puede ganar y están aquí en la misma cuadra las metal mecánicas. A ver, muestran los costos. Han perdido plata en las 20 licitaciones. Obviamente vas a ganar plata así, eso es ilegal, es dumping. Estás vendiendo por debajo del costo. Pero ¿cómo? Si aquí están los costos, sí, pero son los costos directos. Los costos indirectos que tú no los puedes ver rápidamente son el 50% de tus costos y nunca los asignaste. Con razón ganaba. ¿Entiendes? Entonces, como que cuando la contabilidad no está en sintonía con el cómo está funcionando el negocio, es algo que podría no apoyar. Entonces,
quizás lo que uno debiese saber, y nosotros vamos a estar viendo estados financieros reales, no cosas teóricas en las próximas clases, es qué estados financieros tiene la empresa. ¿Qué estados financieros tiene la empresa? Resultado, flujo efectivo y estado financiero. Estado de situación financiera, ya, pero me falta. Uno que particularmente al área nos parece bien poco útil, que el estado de cambio en el patrimonio. Entonces, yo podría explicar cómo cambia el patrimonio desde otra óptica, pero en realidad, fíjense que los estados financieros, en especial bajo IFRS, están súper enfocados en los inversionistas, los que puedan perder plata. Entonces, los dueños, los accionistas, o el banco, o algún otro tipo de prestamistas, como los bonistas, o las empresas de leasing, que vamos a hablar mucho más adelante en el curso. Entonces, Profe, esos 4 los deberíamos manejar, perdón. no, solo estado de resultado y estado de situación financiera, porque estado de flujo efectivo es nuestro último tema. El estado de cambio en el patrimonio es poco, para no decir inútil. Y lo que debatíamos harto con el resto de los profesores es que las notas a los estados financieros son súper importantes. Entonces decían, oye, pero ¿son estados financieros o no son estados financieros? Bueno, no tiene tanto sentido discutir si son o no son parte integral del juego. Porque si tú quieres entender cuál es la política incobrable, si los inventarios están con FIFO, con LIFO, con promedio, si rota más este supermercado que el otro, si en realidad los deprecia aceleradamente, deprecia linealmente, deprecia con base en la cantidad producida, con la suma acelerada de dígitos, creciente o decreciente, que si hizo deterioro, que si revaloriza y que en el tasador se ocupa un nivel 1, un nivel 2, todo eso está en las notas. Y tú quieres decir, oye, el Parque Arauco es mejor que el Mall Plaza, no sé, entonces digo, por ejemplo, y eso apunta un poco a las características financieras que tiene que tener la información para que sea útil. Piense que todo esto es para medir ciertas cosas que, insisto, independiente de que uno no esté en el área de finanzas ni en el área de contabilidad, te van a servir, porque tú dices, oye, es que tú vendiste todo a crédito y tus clientes devolvieron todo, no te debería ganar el bono, porque en realidad le produjiste cero utilidad a la empresa. El bono quizás debería estar ligado a la utilidad. Ah, ya, ¿qué utilidad? No, es que yo ocupo FIFO, usted LIFO, no sé, no es la misma utilidad. Ya. Entonces, eso requiere de juicio. Y evaluar esos juicios, insisto, que es un aprendizaje más complejo. Pero sí, si podemos pensar en el sentido de IFRS, hay ciertos principios, digamos, o normas fundamentales en los que está sustentado los estados financieros. El principio del devengado, la empresa solamente va a registrar hechos que ya ocurrieron. Y además, si tú tienes un emprendimiento, ¿cuándo esperas que quiebre tu emprendimiento? Nunca. Nunca. Entonces está basado en la hipótesis de la empresa en marcha. Toda la contabilidad está pensada en que la empresa sigue o continúa, entonces hay un valor de continuidad. Si en realidad tú tienes una compañía que está en liquidación porque ya quebró, chao, eso es otra cosa. ¿Se entiende? Eso es lo mínimo. Y después ya tiene ciertas características. Entonces estas características ya van en otra línea que se separan en dos en general. Hay características que son más del tipo fundamentales y hay unas características que son del tipo de mejora. Entonces, la información financiera que uno ve, ¿te importa? Por ejemplo, cuando estamos en físico, este ejemplo es bien pertinente. ¿A la universidad le interesará saber cuántos plumones tiene guardado en bodega? No. No. Entonces la información de los estados financieros en cuanto a utilidades, a flujos de caja o a posición debe ser relevante. ¿Sí? Esa es una característica fundamental. No me diga si le queda mucha tinta, cuánto papel higiénico hay en los baños, cuánto en cualquier parte, cloro, jabón, champú, no sé, cuánto agua en bidón, no sé, dígame cuánto el edificio, cuánto le debemos a los bancos, cuánto de las 6.000 millones de pesos que tienen cuentas por cobrar la universidad se están volviendo incobrables. Esa información es relevante. Y para que sea relevante, y ahí ustedes lo pueden repasar, en el fondo,
estas cosas como que uno ya las debería traer de contabilidad 1, así que les debería ir súper bien en el control de lectura número 1. Ahí dicen, no, si es libre de error, si es transparente, esos como detalles los pueden ver ahí en la lectura ustedes, ¿sí? Pero eso ya los deberían saber. Por un lado es relevante y por la otra es una representación fiel de la realidad, que era justamente lo que discutimos todo el rato. Oye, ¿qué es más fidedigno? ¿100 o 90? No, 100 es poco probable, pero lo más probable es 90. Bueno, esa es una representación mucho más fiel. Si en realidad tú te ganas los 100, tú podrías decir, bueno, es que estos 10 nunca los esperé. Bueno, entonces eso podría ser algo que sea una actividad no ordinaria o fuera de explotación u otra cosa. ¿Sí? Y en el área de que uno mejore, por ejemplo, si yo digo, mira, el Parque Arauco ganó 20.000 millones este año, ¿eso es bueno o eso es malo? Sí. Dependiendo de los costos. Última línea, después de restarle todos los costos, gana 20.000 millones. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno. Dependiendo cómo le fue el año pasado. Listo. Entonces necesito una característica que es mejor, comparabilidad. O depende de cuánto ganó Mall Plaza y cuánto ganó Cencosud Shopping Center, por ejemplo. Comparabilidad. ¿Sí? Si además yo digo, ¿y de dónde salieron esos 20.000 millones? Que no, mira, la empresa ocupa el modelo del valor razonable de nivel 2 para los activos no financieros. No, chuta, no entiendo nada de esa cuestión. Explícame. Comprensibilidad. Entonces, las empresas que estén, ahí te explico todo en las notas de los estados financieros. Si tú tienes empresas que están muy complicadas hoy en día, entonces tú necesitas tener que tomar decisiones, por ejemplo, acoger, ojalá no, pero acoger a las personas quizás a suspensión temporal, tener que despedir, pedir préstamos COVID para poder seguir manteniendo a los trabajadores con su sueldo, etc. Entonces, necesito que la información sea oportuna. Tú no puedes decirme, no, ¿saben qué? Hace 4 años perdieron 10.000 millones de dólares. Chuta, ya estamos muertos, pues ya no sirve la información. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que ser comprensible, tiene que ser comparable con otra, y además tiene que tener la característica de verificabilidad. Entonces yo digo, mira, ¿saben qué? El edificio me costó 10.000 millones. ¿Y cómo sabemos eso? No, es que mira, materiales fueron tantos, personas fueron tantos, arrendamos tanto equipamiento, tantos servicios básicos, etc. Y uno puede decir, sí, más o menos me suena, pero si no puedo verificar eso, es súper difícil. La información no es inútil, pero con todas estas características mejora lo que pueden ver los inversionistas, que son los usuarios primarios de la información financiera. Que esto puede servir para los clientes, para los trabajadores, para los reguladores, para las comunidades. Entonces yo puedo explicar que el impacto medioambiental y cómo vamos a hacer la mitigación, etcétera, que todo eso suena bien, pero la característica fundamental la dirección hacia dónde va esto es fundamentalmente para los inversionistas. Y lo que ha sido crucial, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, es que las empresas han adoptado las normas internacionales de información financiera. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la página del ISP, la entidad que hace las normas. Entonces yo le voy a preguntar, mira, dime alrededor del mundo cómo se ocupan los estándares. Entonces, tenemos el mapa del mundo, y lo que les voy a decir es, mira, dime qué países, obligan a las empresas locales o domésticas a utilizar la información financiera bajo el International Financial Reporting Standard, normas internacionales. Toda esta. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes te molestan que no utilicen la IFRS? ¿Qué país? ¿A qué se refiere con que me molesta? O sea, te faltaría que se sumen a esta iniciativa, por ejemplo. Perú, Bolivia, Estados Unidos. Estados Unidos. Perú la usa. China. Ah, perdón, Bolivia, Paraguay. Ya, pero Bolivia y Paraguay a nadie le importa. No por el sentido del país ni nada de eso, sino en un sentido financiero. El que te molesta más es Estados Unidos. ¿Quién otro te falta? O sea, que el norte de África, China. ¿Ven? También te da lo mismo si Sierra Leona no se suma o de Costa de Marfil, pero te molesta que China no se sume. ¿Quién más te molesta?
India. De India. India. ¿Quién más? Japón. Japón. ¿Entiendes? Suiza Ahí no son es los más un importantes. país. Y ahí tiene Suiza, que no se suma. Perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿No? ¿Alguien preguntó algo? Ya. Entonces, fíjense, porque la bolsa más grande del mundo es la bolsa de Nueva York por el valor de las acciones y por el volumen de transacciones en la bolsa electrónica de Estados Unidos. Aquí está el 43% del capital disponible para proyectos. Si no es Estados Unidos, entonces es Londres. Ahí es la segunda más grande en bolsa. Y después la tercera es Japón. Cuarta es Hong Kong. Quinta es Shanghái. Y después ya puede ser Frankfurt en Alemania, la de Francia. La de Bombay es muy grande y la de Sao Paulo es la 10ª bolsa más grande en el mundo. Entonces uno dice, mira, en términos de mercados de capitales, esos son los significativos. No es que uno no quiera que se sumen los otros países, sino que aquí los que tienen las lucas grandes y que quieren ver información con suficiente oportunidad, con comprensibilidad, digamos, de calidad para la toma de decisiones, están ubicados en esos países. Entonces, ¿Pero qué lleva un ¿no? país a meterse ahí? O sea, porque yo sé que nos afecta claramente porque como que no estamos hablando todas las mismas reglas, pero ¿por qué si Chile, por ejemplo, de comerse mucho con China, que vende cobre, no sé, ¿en qué le perjudica o qué le conviene a un país estar o no estar al final? Como tú tienes información más transparente y de mejor calidad, por ejemplo, una empresa chilena podría hacer que te den un préstamo internacional mucho más barato. Porque, por ejemplo, LATAM Airlines, cuando no existía esta idea de las normas internacionales, Chile hace 12 años fue de los primeros países en el mundo, con los G8 de Europa, en adoptar las normas internacionales, en impulsar esto. Chile, por ejemplo, LATAM Airlines, que tiene acciones en Chile y tiene acciones en Nueva York, tenía que presentar unos estados financieros que hablaban español y otros que hablaban chino mandarín en Estados Unidos. Y si quería convencer a un inversionista japonés, tenía que hablar otro idioma. Y sucesivamente. Entonces tú ganaste 1.000 millones en Chile, pero solamente 950 en Estados Unidos, pero 1.080 en Japón. Chuta, ¿de cuánto gané en verdad entonces? No hablan el mismo idioma. Eso ya te produce algo, ¿se entiende? O no estaban en la misma moneda de denominación, que ya es otro problema más grande. Entonces esto le ha hecho a las empresas obtener préstamos en mucho mejores condiciones, mayores plazos, mayores flexibilidades de pago y tasas de interés más bajas. Y le ha permitido acceder a mercados de capital internacionales más grandes. Porque miren, y con esto vamos a terminar. Si yo le pido el botón de al lado, que están permitidos, pero no son obligatorios para las empresas locales, fíjense que ya gano algunos países. Son los menos, pero ahí ya tengo algunas cosas, sumo Paraguay, algunos países de Centroamérica, etcétera, listo. Y entonces ahí Japón, no te obligo, pero podrías utilizarla. Eso ya suma al tercer mercado financiero más grande del mundo. Y después digo, mira, que sean permitidas u obligatorias para las empresas extranjeras. Y ahí, ¿qué es lo más importante que me gano? Estados Unidos. Entonces, LATAM Airlines presenta con IFRS en Chile y presenta con IFRS en Estados Unidos y listo. No tiene que cambiar lo que hacía antes, que eso tiene un costo administrativo gigantesco. Entonces, se ahorran plata de tener a mucho personal, pero además le permite entregar la misma información a inversionistas en Sudáfrica, en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos y en Chile. ¿Se entiende? Y particularmente para las pymes, las Small and Medium Enterprises, ha sido importante y Chile de nuevo ahí es pionero, inclusive más que Europa, en empujar la IFRS para las pymes, porque las pymes uno cruza los dedos porque tengan estados financieros. Esa es la realidad de una pyme. Tiene una cuestión tributaria, pero un asco eso. Entonces que la empresa usted le digan ¿cuánto ganaste? O sea, tengo un cliente importante que me dice vendí 900 millones. Ya, ¿y cuánto ganaste el año pasado? No tengo idea. Y tengo que repartir la mitad de esa utilidad de todos los trabajos y no tengo ni idea. Digo, ¿cómo operáis? No, pues que yo soy bueno para armar los domos, la minería, el campamento, somos súper eficientes. No tengo idea cuánto gane. Y, pero tú eres un gallo educado, fuiste a la universidad, no tengo idea. Sí, así es la realidad nomás de la empresa. Entonces, empujar este tipo de cosas suma harto para la empresa en ese sentido y esa es una de las grandes ganancias que ha permitido IFRS. Adoptar una política común o un idioma común para todas las empresas a través del mundo. ¿Sí? Y eso es información de mayor calidad. ¿Dudas? ¿Por qué China no lo hará si
si le traería mejoras a su comercio exterior. Pero no es que la haga obligatoriamente. Por ejemplo, las empresas Alibaba, cuando AliExpress se fue a listar a la bolsa de Estados Unidos, podía permitirlo. ¿Se entiende? Entonces hacen como ciertas excepciones. O van y instalan una matriz, por ejemplo, Apple en Irlanda, y eso le permite utilizar IFRS. ¿Se entiende? Entonces, como las empresas muy internacionales, igual lo hacen. O las normas de Estados Unidos tienen convergencia y IFRS, son prácticamente iguales. No iguales, pero tienen similitudes importantes. Entonces, como que en el futuro todos deberían utilizarlo. Algunos son más resistentes, son más cabeza dura, si queremos, que el resto, pero parece ser que es una buena práctica y una buena política homologar para que todos puedan hablar el mismo idioma de los negocios. ¿Sí? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse estos minutos adicionales. Profe, una pregunta muy Ajá. chica. Chao, profe. María. Chao, gracias, profe. Chao, profe, que le haya ¿El bien. lunes o el martes? Sí, muchas gracias. No hay de qué. Ahora sí. ¿El control es el lunes o el martes, profe? Martes. Lo que Ah, dimos es que para los martes. Ya, perfecto. Para que es así ustedes puedan venir a la clase, hacer una consulta y después si quieren rendir el control. Ya, perfecto. Es que en el metacurso salía que eran los lunes, los primeros 2 controles, creo. Pero lo cambiamos. Yo sé que el martes decía eso, pero ayer cuando nos juntamos con la profesora Moy y el profesor Nasser, lo cambiamos. Ah, Así ya, que siempre van perfecto. a ser Gracias. los martes o los jueves. Ya. Perdón, y los Ya, que textos esté bien. están en el mismo intranet, sale qué texto hay que leerse, ¿no? Sí, ahí está en el programa o está ahí también, y ahí están los 4 de ese, y después yo ya les voy a subir los capítulos de mi libro de los futuros. Ya, buenísimo. Gracias, profe. Perfecto. Gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. No hay de qué. Chau, chau.